¿En dónde estamos entonces? En que los candidatos a gobernadores, los exgobernadores, los alcaldes, los exalcaldes, esa casta política es una casta de cuentadantes del régimen chavista. Y eso es lo que los mantiene pegados a la ubre, a la teta del Estado. Bien, yo les decía, mis amigos, que el problema de origen de la oposición venezolana, la misma que está esperanzada en la OEA y en los trámites del señor Almagro, es una oposición que sencillamente ya viene desde el año 2001, 1999, con la misma prédica que hay que coexistir con el gobierno. Y a estos burros bautizados de Maduro y Diosdado se les ocurrió sencillamente liquidar aquel pacto tácito de Chávez que significaba que la oposición seguía dentro del régimen con sus migajas de gobernaciones y alcaldías. Eso sí, era Chávez el que ponía los candidatos. Él quiso de candidato a Capriles y Capriles fue candidato. A mí no me van a meter esa coba de que Capriles, por ejemplo, es gobernador de Miranda porque el pueblo de Miranda, el estado Miranda lo aclamaba antes de llegar. No, Chávez le liquidó a Mendoza como gobernador y entonces él pudo ir de ¿cómo se llama?, de alcalde de Baruta a gobernador de Miranda para tener el estatus de candidateable a la presidencia. Y una vez que liquidaron a ¿cómo se llama?, a Mendoza, y una vez que liquidaron a Leopoldo también, por cierto, en Caracas, Chávez ya hizo su opción definitiva. Es Caprilito el nuevo precandidato a unas elecciones. Y hubo unas elecciones que la gente creerá que fueron ganadas limpiamente en una comisión de la MUD. Ay, mis amigos, esa comisión electoral de la MUD para esas campañas, para esas elecciones internas, se las regalo. Y yo tengo poderosas razones para decir esto. Se las regalo. Y allí el gobierno le asignó 1 millón de votos adicionales a Caprilito. No crean ese cuento chimbo de que Capriles tenía 4 veces, 5 veces más votos que el segundo de esa oposición, que era a la ocasión el señor Pablo Pérez. No, eso no es así. ¿Y entonces qué tienen hoy? Bueno, un Capriles que se muere Chávez y el AMPE entonces dice, llegó la mía. Y ya va, mi amigo. Esto es un régimen, le habrán dicho Diosdado y Maduro. Aquí seguimos nosotros. Tú sigues de socio siempre y cuando te portes bien. No, que yo soy presidente. No. Tú no eres presidente. Tú te quedas quieto en Miranda o te raspamos también de Miranda. Amenazas van, amenazas vienen y entonces él acepta. Pero estalló un problema que no tenía esa oposición ni siquiera en su perspectiva, que es que la gente se calentó y empezó a alzarse. Es el año 2014, mi amigo, donde este gobierno estaba tumbado por la calle. Pero ahí entonces donde se apela a las grandes reservas de el pacto por el mantenimiento del régimen. Se les llama a todos a Miraflores, se agarran unos presos convenientes, se les miente a esos presos diciéndole que es por un tiempito, y ya van 3 años, y sobre todo se les busca aplastar selectivamente. Son las visitas de la Gestapo en el Táchira, de la casa por casa, barrio por barrio, buscando los activistas, sacando por las mechas a las muchachas a medianoche. Son las violaciones y desapariciones en el Táchira, mi amigo. Y es el mejor de los operativos políticos logrados por Maduro en 4 años. ¿Cuál fue? Ni siquiera se acuerdan muchos. La alcaldía de San Cristóbal no va más. La alcaldía de San Diego no va más. ¡Preso! Y entonces, elecciones anticipadas. Pongamos a las mujeres, a las esposas. Y bien, ahí están, las esposas cumplieron su papel.
Pero lo importante no era sustituir o no la esposa, no dejar los espacios como se dieron. Hay alguna parte incluso de La Vanguardia en Táchira que para comer también prometió portarse bien. ¿Y qué significaban las elecciones del Táchira? Desmantelar las barricadas. Y como no era suficiente, entonces se apeló a los discursos en Miraflores. Aquello no fue una negociación, fue unos discursos de líderes políticos, todos estaban allí, con cara de acontecidos, pero con el deber patriótico de acompañar a Maduro en la relegitimación de su presidencia, puesta en dudas, puesta en entredicho por unas movilizaciones en todas partes violentas, en la guarimba famosa, masiva, etc. Bien, el gobierno allí entonces hizo de nuevo la prueba de que estaba dispuesto a reprimir, a encarcelar y sobre todo estaba dispuesto a arreglar pacíficamente con los predilectos un calendario electoral. No se falló a la cita. Había que esperar, se nos dijo. Y esperar y esperar. Y hay que volver a esperar y esperar y esperar hasta que en diciembre del 2015 hubo entonces las elecciones. ¿Para qué las hicieron? Bueno, para volver a las prácticas de Chávez de darle de comer, darle la ilusión de que es sustituible el gobierno por la vía electoral. Y tanto le dieron que se les pasó la mano. No pudieron hacer las trampas que antes hacían y masivamente la oposición se va a la yugular del gobierno en materia electoral y le ganan masivamente la asamblea. En realidad la oposición sacó 130 diputados y la oposición aceptó 112. Eso algún día se sabrá, con pelos y señales, quiénes pactaron esa vaina. Y bien, pero 112 todavía era peligroso, porque le daba los 2/3. Quédense con 109. Bueno, está bien, 109, sacan los pobres del Amazonas. Y vienen entonces en el forcejeo. En febrero, dice Mario Silva, estábamos tumbados. Porque ¿qué era lo que se hacía en febrero? A pesar de agacharse para no quebrarse, había la discusión de cómo destituir a Maduro. Era la preciosa oportunidad en que lo que convocas para septiembre, si lo convocas para febrero, Asamblea Nacional, exigencia de elecciones generales, 1 millón de personas en la calle, mis amigos, era la confrontación en gran mayoría del pueblo todo contra un gobierno que según Mario Silva estaba tumbado. Pues no, esperan y esperan y esperan, y bien, y esperan y esperan y esperan, y ahora entonces la OEA como gran tribuna para ir. Ahí se fue hasta este muchacho, ¿cómo se llama? Florido. Se fue a pie por allí, por Ureña, y aparece en Washington. Dijo, me he venido a pie. No le dan no salía por Maiquetía porque no salía. Además, ese estaba bien dateado. Ese sabía que iba a quedar sin inmunidad. Y como él es algo lidercito de cámara y de muy asomadito, lo iban a envainar lo mejor. Y entonces prefirió, a pesar de ser, digamos, familiar de Jorge Rodríguez, bueno, podía irle muy mal. Y entonces prefirió irse para que la OEA, que lo proteja la OEA. Y bueno, debe tener un pasaporte o español o gringo, qué sé yo. Resultado, él sí pudo viajar desde Colombia y está ahora en los Estados Unidos, en la gran componenda para la aplicación de la Carta Democrática. Alguien me puede decir, pero ¿usted está o no está a favor de la Carta Democrática? Por supuesto que estoy a favor de la aplicación de la Carta Democrática. Tienen 16 años de retardo, chicos. 16 años de retardo tiene la OEA con Venezuela y sus derechos democráticos de la población. Bueno, por fin, no hay mal que dure 100 años. Y bueno, ¿cómo es esa cosa? Hay un refrán para eso también, que dice, bien, el que espera desespera es otro. Total, bueno, que bienvenida a la oportunidad por fin de la Carta Democrática, porque definitivamente esto no se sabe para dónde va. Pero es pan y circo, así es. Es pan y circo.
¿El gobierno va a aceptar lo que diga la OEA? No. ¿Va a haber elecciones generales este año? Sí, si hay una insurrección civil. Sí, si esto lleva a una confrontación y a una división de las Fuerzas Armadas y vuela en pedazos y a tiros el gobierno, entonces habría elecciones. ¿Y eso usted cree que es posible? No, no creo. No creo. Sin insurrección popular y sin una oleada de saqueos y de estallidos sociales, no hay elecciones generales. Pero si los hubiera, les participo que la peor estupidez que puede hacer un país es si tumba un gobierno por efecto de una explosión de estallido social, la peor estupidez es ponerse a convocar elecciones a los 15 días, un mes o 2 meses. Habría que estabilizar un gobierno de facto, habría que reconstruir las instituciones, habría que convocar una constituyente o algo muy audaz que signifique que los venezolanos vuelven a reconstruir su estado y entonces se convocarían, no sé para cuándo, unas elecciones generales. Porque lo que se produzca en unas condiciones de crisis y de caos económico-social es jugarse el país a los dados. Después de haberlo tenido 18 años el chavismo, jugando con las cartas marcadas y toda clase de trampas, la estupidez mayor del país sería, hablo de todo el país, de todos los partidos, sería que tumbado esta mugre de gobierno, entonces hagamos unas elecciones a 30 días. ¿Para qué? ¿Para poner a Caprilito? ¿Para poner a quién? En elecciones. Pero si el pueblo está idiotizado. Ah, es que usted es contrario a la democracia. Bueno, a esa democracia de tontos, sí. A esa democracia de formalismos tontos, sí. Yo preferiría que el Estado venezolano tenga el tiempo suficiente para que su pueblo laborioso, en una economía saneada, en un presupuesto nacional auténtico, real, transparente, logrado con la solvencia de una moneda convertible y de una racionalidad del gasto público, sin la robadera, sin las estafas masivas de las clientelas partidistas, haga una reconstrucción y una política viable de reconstrucción de ese Estado de la República. Entonces, varios venezolanos están contando con elecciones de 2018, se van a caer de una mate coco. 2018, sí, va a haber elecciones para alcalde, dice Henry Ramos. Este año son las de gobernadores, dice Henry Ramos. A la una lo dijo, yo lo oí. El año que viene son las de alcalde, es decir, él supone ya que es para el 2019, las elecciones de Maduro. Digamos, en las que Maduro pues, puede sustituirse. Amigos, ¿dónde estamos? La clave de todo, mis amigos, es que este modelo no solo fracasó, se reventó, no es viable. Y que políticamente menos todavía es viable, porque no se ha dado la única cosa que hubiese permitido que este régimen sobreviviera, que era el cumplimiento de los plazos constitucionales y la eventualidad de una alternabilidad, que era lo más sano o lo único sano de la cuarta. Ahora tú vas para la oposición, tú vas para el dogao, ahora me toca a mí agarrar. Si el chavismo hubiese conservado alguna ficción de democracia con la alternabilidad y le hubiera dado a la MUD y a Caprilito o al otro candidato, lo que sea, o a Rosales, que nos vendió el alma, la oportunidad de gobernar aunque fuera un quinquenio, mire, los sandinistas hicieron eso y les fue muy bien. La Chamorro gana las elecciones y no solo la Chamorro. Pudo gobernar la Chamorro recortada y arrinconada y apaleada. Carlos Andrés tuvo que mandarle unos reales para que fundara una policía que la cuidara allí, y entonces jugaron a Carlos Andrés Pérez y lo sacaron de aquí del poder en Venezuela por haberle dado esos reales a la Chamorro para la policía. Muy bien, pero entonces eligieron un tal alemán que se robó hasta las posetas, el tal alemán ese, del partido a la derecha nicaragüense, y vino otro derechista después que tampoco fue un gobierno muy feliz que digamos. Resultados, se pusieron a pelear entre ellos y entonces vuelve el sandinismo a los 3 gobiernos de oposición y ahí están sembrados.
sembrado con una derecha dividida, desacreditada, y ahora ellos sí imponiendo toda la clase de reglas que les permitan eternizarse en el poder. El chavismo se acaba en Venezuela porque entierra el país, entierra la economía y entierra lo mejor que tenía el chavismo, que era su propio consenso social de bases populares, a las cuales puso a pasar hambre y les negó el derecho de suspender, aunque fuese por 1 o 2 periodos, la vigencia del chavismo en el poder. Eso los lleva a la tumba política. Porque al sacar el chavismo por cualquier vía, y no será electoral, me temo, el chavismo puede olvidarse de por vida de volver al poder. Porque la gente cree que vive en un mundo donde, bueno, sí, volverá el chavismo, tal. No, ya un momentico. Un país donde una corriente política haya destruido las vidas de miles y miles de personas, destruido físicamente, digo, mató miles de personas. Un gobierno que haya liquidado 9 de cada 10 empresas del país. Un gobierno que haya frustrado los planes de 2, 3, 5 millones de personas. Un país que haya afectado a 4/5 partes de su población, no es un gobierno que la gente quiere que vuelva. Si el chavismo intentara, después de perder el poder, va a intentar, por supuesto, pero incluso cometerá aún más graves errores, que es querer volver por el medio de la violencia. Y sencillamente, les digo de una vez a los que viven con esa historia, no, hay que entregar el poder porque volveremos con la verdadera revolución. Yo te aviso, serán exterminados como grupo político de levantarse en armas contra la República en una futura oportunidad. No, mi amigo. El régimen venezolano será de tal naturaleza, rígido en lo que respecta a los derechos de estos ampones, que la fumigación será, la fumigación histórica del chavismo, ya está de antemano garantizada. Porque es que los buscaremos hasta debajo de las piedras. Todos esos dirigentes serán pasados a Interpol y serán perseguidos en todos los países del mundo. Y condicionaremos todos nuestros pagos de deuda que dejen estos malandros a que se nos entreguen los listados de la plata fugada de Venezuela y que constituyen fortunas de ilícitos cambiarios o de ilícitos de plata de corrupción llevada al extranjero por esta caterva de ampones y ladrones del chavismo. Usted no sabe lo que puede hacer un país que haya decidido extirpar una clase malandra que malogró su destino y su gentilicio y sus instituciones y la vida de tanta gente, chico. Mejor lo pasamos al paredón. Dice, bueno, algunos habrá que pasarlos. Porque esto debe tener responsabilidades. No puede ser, chicos, que todavía en 6, 8 años más adelante, Diosdado Cabello, en un exilio dorado, no sé dónde, se cuaje de la risa porque tiene muchos miles de millones de dólares que le permiten mandar a unos pendejos, entienden, a meterse bombas en Venezuela. O el Alzheimer que mandará su brigada de gente con cinturones de sus yihadistas a Venezuela para hacer volar no sé cuántos, ¿cómo se llama?, dirigentes políticos con unos aliados pues de las guerrillas del integrismo musulmán ese. No. El día que se van para siempre. El día que los saquemos es para toda la vida. Porque a diferencia de estos paniaguados de la oposición que han tolerado y han atornillado la estupidez teórica y política de que esto es una democracia, esta porquería no es democracia y esta porquería hay que liquidarla. Y liquidarla significa que esta parte que hoy ocupa el gobierno no podrá volver a ser gobierno jamás. Como los nazis en Alemania no pudieron volver al poder. ¿Ustedes han visto nazis en el poder en Alemania? En 78 años, 80 años que tienen ya los nazis derrotados. No. Bueno, ese será el lugar de los chavistas en Venezuela. Como los nazis. Como si hubiera sido la Gestapo. No volverán jamás. Por ley, por constitución. No se tolera ninguna ideología de esta partida de bandidos que acabó con la República. Amigos,
Claro que nos tienen miedo de caer, porque lo que les viene es lágrimas, cárceles, deportaciones, pescas milagrosas, como hace la FARC con nuestros ciudadanos de frontera, con nuestros hacendados. En cualquier país del mundo donde esté, ¡pam!, le echamos el guante y van presos de por vida. Y algunos tendrán que rendir cuenta ante tribunales por asesinatos. Algunos tendrán que rendir cuenta ante otros países por narcotráfico masivo, por ejemplo. Por terrorismo de Estado. El Alzheimer ese tiene sus cuentas pendientes en Israel. Lo que es que pasa es que los judíos son muy prudentes en esta materia. No andan haciendo la araca. Están esperando el día. Le ven todos los días la Pepe el Ojo. Este está todavía muchacho. Todavía no está tan viejo. Tenemos esperanza. Israel, mis amigos, persiguió criminales de guerra, de los que gaseaban, los que llevaban a los hornos crematorios a su pobre pueblo. Los esperaron y persiguieron por años y años. Y le echaban el guante. En Argentina, ¿entiendes? En donde estuvieran escondidos. Los que mataron los atletas de, ¿cómo se llama? El Múnich, los atletas de las Olimpiadas. Los esperaron y los buscaron hasta que los mataron uno a uno. El Alzheimer, tú no te vas a escapar de ser juzgado por un tribunal de Israel por terrorismo de Estado contra la población judía de Israel, porque tú eres el financista y autor intelectual de acciones de terrorismo contra el Estado de Israel. Cosas graves, amigos, vienen para esta casta de ampones que dirige Venezuela. Alguna gente me dice, pero doctor, usted dice cosas muy, muy duras. Usted no teme por su propio futuro. Amigos, cuando uno llega a mi edad, 69 y dele, casi 70, uno ya no anda sacando cuenta por las convicciones. Ya uno vivió lo fundamental. De manera, mis amigos, que si a mí me pega una gripe y me muero de una gripe, o si o me llevo un carro por delante, o me ahogo en cualquier lado, o me cae un rayo, fue el Alzheimer, Maduro y Diosdado los responsables de esa acción, donde quiera que esté. Porque el día que nuestros candidatos a gobernadores, nuestros dirigentes de la política y de la MUD hablen lo que yo digo, yo sencillamente no tengo nada que hacer si yo no tengo aspiraciones de andar pajareando allí en la política venezolana. Si hay alguien distinto a mí que diga esto, con chance de ser oído y de ser votado y que la gente lo quiere, etcétera, etcétera, yo sencillamente me callo la boca, ya está, pues. Me voy a sembrar mi mate, a cuidar mis animales. Pero, si no hay nadie, yo sigo en esto hasta que me quede vida. Pero usted como que está dando un mensaje como para mucho tiempo. No, se equivocan. Yo soy el más optimista de todos ustedes. No hay en esta audiencia alguien más optimista que yo. Yo creo que esta vaina está cerca. ¿Saben por qué? Yo tengo un aliado poderosísimo. Se llama la brutalidad de Maduro y la brutalidad de Diosdado Cabello y la sanganería y la estupidez también del Alzheimer y de Padrino, que es el mejor aliado que yo tengo, el más imbécil de todo, el jefe de las Fuerzas Armadas. Esos son mis aliados. Yo no espero nada de Fedecámaras. Espero de la gente de Cedice, que es una gente de la empresa privada venezolana que piensa, tiene dos dedos frente. Yo espero de los partidos políticos poco y nada. Una parte de voluntad popular puede ser útil. El partido de María Corina puede ser, esta gente nueva de Ghana, extraordinario. Ok. Pero más allá de esas siglas, hay miles y miles de talentos de venezolanos que pueden ayudarnos a reconstruir el país. ¿Y de dónde saca usted la fuerza que dice que tiene? La tenemos.
pero no somos suicidas. Actuaremos cuando sea necesario. Las reflexiones serias y, si quieren, llámenlas dramáticas, no sé. Amigos, lo de la OEA es positivo. Fuera mucho más positivo si arman un cuerpo expedicionario, un cuerpo armado, pero no pidan eso porque eso no está en la Carta Democrática. Ni hay intervención extranjera armada. Y como no es así, entonces es una batalla política de periódicos y de titulares y de discursos y más discursos y otro discurso más. Y ahí van a estar meses y meses en esa vaina. ¿En quién confiamos? En la brutalidad de Maduro. Él ya se encargará de meter la pata cada vez más hondo. Será cada vez más aislado. Habrán medidas de la comunidad internacional de las que él se va a burlar como le da la gana, pero en alguna coincidencia entre los intereses de las grandes mayorías insurrectas contra la vida demencial a la que obliga Maduro a los ciudadanos venezolanos, más este aislamiento completo del régimen a nivel internacional, pueden hacer una feliz coincidencia en que surja lo que tantas veces se ha anunciado y no se da, no tengo la culpa, en que este régimen ha de quebrarse militarmente y de las Fuerzas Armadas surgirá el sector que con la gente nuestra preparada para la insurrección, lograremos establecer un nuevo gobierno para reconstruir el Estado venezolano. Será hasta mañana, mis amigos.